Bienvenidos a Formando la Red. Estamos en un curso básico de redacción en el cual estamos abordando diferentes temas. Si quieres redactar un texto académico, deberás de seguir una serie de pasos. La elección del tema. La elección del tema está relacionado con la concepción de la idea de investigación. Esta puede ser concebida por diferentes fuentes. Te recomendamos ver el video correspondiente para que conozcas más sobre cómo concebir la idea de investigación. Delimitación de nuestro tema. Este paso es uno de los más importantes, ya que un tema delimitado o especificado evitará la ambigüedad. Estudio de los antecedentes. Cuando ya sabemos cuál es nuestro tema delimitado, es necesario un estudio de los antecedentes, ya sea para analizar qué se ha dicho de nuestro tema o bien para empezar a informarnos sobre las teorías, autores, obras y recursos que podríamos utilizar como referencia en nuestro trabajo. El paso 2 y paso 3 lo hemos analizado en un video que te recomendamos en la parte superior derecha de esta pantalla. Esquema preescritura. Todo texto académico requiere que su autor tenga un esquema en el que plasme cada uno de los pasos que ha de seguir. Este esquema para investigaciones, como lo son la tesis o tesina, se llama índice de marco teórico. Pero en trabajos de menor magnitud, como el artículo o el ensayo, representa los elementos que hemos de abordar para poder estudiar nuestro tema. Si ya cuentas con los primeros 4 pasos, podrás pasar al paso número 5. Este es investigación. Antes de escribir tu texto académico es necesario investigar. La investigación ya no es aleatoria, sino que la harás en relación con tu esquema preescritura. En trabajos formales, has de consultar fuentes válidas de información como lo son las revistas científicas, libros, artículos, publicaciones en páginas oficiales, tesis, estudios clínicos, etc. Para una adecuada investigación, es necesario contar con los medios necesarios para el acceso a estas fuentes de información. Además, el investigador ha de contar con una serie de estrategias y habilidades investigativas. No se trata solo de buscar información, copiarla o pegarla. El proceso de investigación requiere de una lectura comprensiva, de selección de información, discernir entre diferentes fuentes, de la capacidad de deducción, habilidad y conocimiento para hacer fichas de investigación, diálogo e interpretación con la lectura, entre muchas otras cosas. Hacer un video de todo esto no sería suficiente, pero el día de hoy conocerás lo básico al momento de investigar en fuentes como lo son los libros, revistas, artículos o ensayos. Para poder mostrarte a nivel teórico y práctico estos recursos, necesitamos un ejemplo del cual partir. Como indicamos al comienzo, el primer paso es la selección de nuestro tema de investigación. Para nuestro ejemplo tomamos un tema que nos llama la atención, feminicidio. Pero como hemos dicho, no basta con tener el tema, debemos preguntarnos qué del tema nos interesa. Porque del feminicidio podemos decir muchas cosas. ¿Qué dice la ley en nuestro país sobre el feminicidio? ¿Qué obstáculos encuentra la familia de una víctima que busca justicia? ¿Cuáles son los indicadores de personalidad de un asesino? ¿Cómo se origina o cuáles son las causas del feminicidio? Cuando nos preguntamos ¿qué buscamos hacer con el tema?, tiene relación con los diferentes tipos de investigación. En un texto académico, el autor puede hacer alguna de estas funciones con su texto. Investigaciones exploratorias. Explorar un tema. Si se trata de un tema poco conocido o del que conocemos poco,
Quizá lo que debemos de contemplar para nuestro trabajo es la exploración. No con ello quiere decir que el trabajo carezca de rigor teórico o disciplinario. Siempre y cuando el trabajo sea objetivo y metodológico, este será un buen trabajo que permitirá informar sobre un problema del que no se ha dicho. Un trabajo descriptivo, describir un tema. Para temas que son complejos de entender o bien que consideramos que para poder abordarlos es necesaria una descripción objetiva, podemos optar por un trabajo que tenga como objetivo dicha descripción. Esta deberá de ser objetiva, clara e imparcial para garantizar su validez teórica. Trabajos que buscan el análisis de un tema. Este requiere un mayor compromiso, ya que para poder hacer un análisis del autor deberá de contar con conocimientos del tema, apertura para una investigación profunda, discernimiento entre la información que encontrará, entre otras cosas. Este tipo de trabajos son ideales para un ensayo, un artículo científico o una tesis. Trabajos que buscan comparar un tema. Cuando tenemos un tema del que se hallan dos posturas o más y que debaten, podemos optar por un trabajo que tenga como objeto dicha comparación o contrastación entre autores, aunque pudiera parecer que este tipo de trabajo solo describen el problema y lo que dice cada postura, su nivel de complejidad es muy alto, ya que el autor debe de conocer cada una de las posturas, deberá deducir los aciertos y errores de cada una de ellas. Asimismo, deberá de ser capaz de entrar en diálogo con cada autor sin ser parcial y deberá de ser objetivo al momento de realizar dicha comparación. Trabajos que buscan la experimentación para validar algún tema. Este tipo de trabajos abordan un tema y realizan una serie de pruebas para validar la corrección o incorrección. Estas pruebas científicas van desde pruebas estadísticas, sociales, químicas, biológicas, médicas, etc. Para este tipo de trabajo se requiere de un alto nivel investigativo del autor y es evidente el por qué. Los trabajos que encontramos sobre este trabajo son desde la tesis hasta el resumen de estas pruebas en artículos científicos. Trabajos que buscan la solución de un problema. Este objetivo, igual que el anterior, son los más avanzados al momento de abordar un tema. Quien busca la solución de un problema puede hacerlo de diferentes formas, desde una solución teórica o conceptual de un problema hasta una solución metodológica o final de dicha problemática. Si tienes que redactar un trabajo escolar como un ensayo, te recomendamos mejor perseguir los primeros objetivos: explorar un tema, describirlo, comparar posturas o bien el análisis. Retomando ahora sí nuestro ejemplo, del que hemos de partir para poder enseñarte las diferentes estrategias de investigación previas a la redacción de tu texto académico. Paso 1. Elegir el tema. Elegimos en este ejemplo feminicidio. Este lo hemos seleccionado ya sea porque nos interesa o porque implica un problema evidente para la sociedad o porque simplemente conocemos poco de él. Paso número 2. Delimitarlo. Como explicamos, se delimita principalmente partiendo de dos elementos: qué nos interesa decir del tema y qué objetivo perseguimos. Nosotros lo que queremos es explicar qué es el feminicidio y para ello vamos a buscar analizar el problema. Paso número 3. Investigar los antecedentes. Revisando las diferentes fuentes de información, como lo fueron artículos, revistas, páginas web, encontramos lo siguiente. El tema del feminicidio es mayormente abordado en trabajos que tienen que ver con el derecho. Algunos otros son analizados desde el campo de la moral o la ética y otros más sobre la psicología. Aunque hay diferentes trabajos, no hay una explicación clara de qué es el feminicidio. Porque aunque la mayoría de lo que encontramos define feminicidio como el matar a una mujer por el hecho de ser mujer,
esto no es nada claro. Aquí vemos una área de oportunidad. Nuestro trabajo debe de ser sin duda una forma de aclarar conceptualmente lo que es el feminicidio. También con el estudio de los antecedentes encontramos que en uno de los textos encontramos que el feminicidio es una consecuencia de la violencia de género, por lo que este tema está íntimamente relacionado con el nuestro. Partiendo de una breve investigación de los antecedentes, llegamos a lo siguiente: los temas de violencia de género y feminicidio son poco tratados. No queda del todo claro qué es violencia de género y qué es feminicidio, y que antes de lo legal, que es de lo que más hemos encontrado o de lo más que se ha abordado, es necesario un análisis. Con ello ya nos queda claro que el texto académico que vamos a realizar será un ensayo, y que nuestro ensayo debe de ser un análisis de la violencia de género y feminicidio. Como te puedes dar cuenta, en la medida en la que vas preparando tus trabajos o textos académicos, algunas partes van cambiando. La idea original de inspiración para un tema puede ir modificándose. En mi caso, en este ejemplo, gracias a un estudio de los antecedentes, encontramos que nuestro tema debería de ser modificado a un análisis de la violencia de género y feminicidio. Así podemos pasar al paso número 4, el esquema preescritura. Antes de redactar nuestro ensayo, necesitamos saber qué elementos son los que vamos a abordar. Cabe aclarar que este esquema se irá modificando en la medida en que investiguemos. Paso número 5. Veamos el esquema preescritura que hemos preparado para ustedes. Del tema de la violencia de género, lo primero que tenemos que hacer es decir qué es violencia de género, al igual que es feminicidio. Tendríamos que explicar cuál es la relación entre la violencia de género y feminicidio. Asimismo, sería interesante estudiar algunos casos de violencia de género y feminicidio en nuestro país, México, ya que esto nos va a permitir tener un contexto. También es necesario el estudio de autores que hablen sobre este tema, pero esto ya lo haremos en el paso número 5, que es la investigación, porque ahorita de momento desconocemos autores que hablen al respecto. Y otro de los puntos que nos interesa, porque lo que queremos es analizar, pues es poder responder por qué se genera la violencia de género. Este esquema preescritura, y le hemos puesto número 1, es antes de la investigación. Ahora es momento de pasar al paso número 5, la investigación. Ya sabemos lo primero que vamos a investigar, pero ¿a dónde nos dirigimos? La primera fuente a la que podemos recurrir son bibliotecas públicas. Estas suelen estar en cualquier ciudad y cuentan con un acervo bibliográfico, físico y en algunos casos digital. La consulta de libros es gratuita, aunque debes considerar que en muchas no te permiten sacar los libros, al menos que cuentes con alguna membresía. Si en tu ciudad de origen cuentas con una universidad pública, estas suelen tener una biblioteca general y aparte tienen una biblioteca en cada facultad. Por dar un ejemplo, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, cuenta con la Biblioteca Central UNAM. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene su Biblioteca Central Universitaria. Y la Universidad Veracruzana tiene la USB, la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información. Cada una de estas universidades tiene sus propias bibliotecas en las facultades, con un acervo en diferentes disciplinas. Si eres estudiante de alguna universidad, posiblemente ya sabes que cuentas con acceso libre a las bibliotecas y que se te va a dar la posibilidad del préstamo de libros. Pero, aunque no seas estudiante o no seas docente, en dichas universidades puedes ir a sus bibliotecas
y te van a permitir la consulta de libros. Para ello, quizás solo te van a pedir el registro en la entrada de la facultad, el registro de la entrada a la biblioteca y el motivo de tu consulta. También existen bibliotecas online o digitales. Te vamos a recomendar el siguiente video donde te vamos a explicar algunas de ellas. En la mayoría de las bibliotecas cuentan con un sistema de organización. Podrás pedir ayuda a cualquier bibliotecario para que te ayude a localizar los libros que van a abordar sobre tu tema. Te recomiendo elegir primero 3 e ir poco a poco. Ya tengo los libros. ¿Y ahora qué? Un primer vistazo es leer la sinopsis del libro. Esta suele estar en la parte trasera del libro. Te va a permitir conocer de forma pero muy general de qué trata. Si consideras que puede tener información que te interesa para tu tema, ahora te recomiendo leer el prólogo. Este suele estar redactado por una persona diferente al autor y te va a decir qué le pareció la obra, qué elementos encontrarás en ella. Si todo pinta bien, es decir, que hay información que consideras oportuna para tu investigación, ahora te recomiendo pasar a la lectura de la introducción. La introducción suele contener el objetivo del autor, cada una de las partes que abordó en el libro y el planteamiento del problema. Con estos primeros pasos, a ti te va a permitir discernir qué bibliografía podrás consultar a mayor profundidad y cuáles de plano puedes descartar. La parte más difícil es dar con una obra útil para tu investigación, pero una vez que la encuentres, te recomiendo lo siguiente. Leer en primer lugar los apartados o capítulos que sean de tu interés, y estos serán los que tengan una relación directa con tu tema que te interesa investigar. Presta principal detalle a las citas que usa el autor, porque te dará más bibliografía. Si a él le sirvió para la redacción de su libro, es muy probable que a ti te sirva. Podrás ver la bibliografía de las citas en la parte final del libro. Consulta si en la biblioteca en la que te encuentras tienen dicha obra. Así podrás hacer el mismo proceso de selección de tu bibliografía. Para investigar es necesario leer, y no solo leer, sino comprender lo que lees. Ten siempre presente las preguntas: ¿qué dice el autor? ¿Qué recursos utiliza? ¿Qué elementos que menciona te van a ser útiles a ti en tu investigación? ¿En qué autores se basa? Etcétera. Al leer, toma nota de aquellas partes que son de tu interés. Recomiendo ampliamente el uso de fichas para anotar la cita bibliográfica. Cuando escribimos un texto académico debemos hacer uso de las citas y referencias bibliográficas, aunque más adelante haremos un video donde abordamos concretamente este tema. Basta con decirte a grandes rasgos que una cita bibliográfica es el fragmento que utilizamos en nuestro trabajo, pero dicha idea no nos va a pertenecer y le tenemos que dar crédito al autor. La cita puede ser informal, si solamente mencionamos quién lo dijo, o puede ser formal, cuando ponemos entre comillas la cita textual. En este ejemplo, la violencia solo es proteica, su forma de aparición varía según la constelación social. ¿Quién lo dijo? El autor Shul Han. ¿En qué año? En el 2016, en la página 5. Esta es una cita. ¿Pero qué es la referencia bibliográfica o bibliografía? Es el listado de obras consultadas y de las que citamos en nuestro trabajo. En nuestro ejemplo es poner la obra completa, es Shul Han el autor, se publicó en el 2016, la obra se llama Topología de la Violencia en Madrid por la editorial Herder. La cita va al interior de tu texto y la referencia bibliográfica o la bibliografía va al final. Debes de poner cada referencia bibliográfica de las citas que has utilizado.
Tanto las citas como las referencias deberán de ser escritas siguiendo una serie de normas, y existen varias, desde las normas Vancouver, las normas Chicago o las más utilizadas en México, por ejemplo, que son las normas APA de la American Association Psychology. Estas normas te van a permitir a ti ordenar de manera correcta tanto tus citas como tus referencias. Esta cita está acomodada en la 6ª edición de las normas APA. Nos dice que si una cita es menor de 40 palabras, esta deberá de ir entre comillas. Después de la cita entre paréntesis se debe de poner el apellido del autor, seguido de una coma, el año de publicación, coma y el número de página en la que se encuentra la cita. De esta manera, quien lee tu trabajo puede encontrar esta cita en la obra del autor, y cuando tú estás utilizando una cita, lo que le estás diciendo al lector es que esta parte no te pertenece, que es de otra persona. En relación con la referencia, las normas APA, 6ª edición, repito, nos van a decir que el orden es apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, año de publicación, seguido del nombre de la obra, en este caso Topología de la Violencia, punto, seguido del país donde se imprimió, 2 puntos, editorial. Independientemente de cuáles normas utilices o de qué edición sea, no las mezcles. Si decides citar según las normas APA de la 6ª edición, cita todo de esa manera. No olvides, no se cita de la misma manera los libros, revistas, artículos o los textos de internet. Por eso no olvides consultar las páginas web oficiales. Ahorita hago referencia mucho a APA porque son las que más se utilizan en México. La página web oficial es normasapa.com. En la sección de consultas frecuentes encontrarás cómo citar y cómo escribir referencias. Un pequeño consejo es que no te aprendas de memoria cómo debes de citar, porque las citas van cambiando o se van actualizando. Para cuando hice este video, estábamos en la 6ª edición de las citas. Sin embargo, actualmente posiblemente ya estemos en la 7ª edición de las normas APA. En este paso, la investigación, entre más organizadas tengas tú tus notas, más fácil será redactar tu texto académico. Además, si estás consultando obras en una biblioteca y no tienes acceso al préstamo de los libros, entonces estas fichas serán tu mejor aliado para ahorrar tiempo en futuras consultas. Citar y poner referencias bibliográficas van a permitir que tu trabajo sea auténtico y que no sea considerado plagio. Muchas veces no nos enseñan esto en la escuela y cuando nosotros hacemos un trabajo simplemente copiamos y pegamos. Y el maestro nos dice es que eso es plagio, eso es robo, te estás robando las ideas. Y nosotros decimos, no, pero es que solamente modifiqué un poco el texto. Pues sí, efectivamente sigue siendo plagio. Lo mejor que podemos hacer es poner la cita textual de la persona que leímos y nosotros a continuación hacer algún comentario. Por ejemplo, decir, habiendo leído al autor Shulhan en un apartado de su libro nos dice que la violencia solo es proteica, su forma de aparición varía según la constelación social, con lo cual yo puedo entender que independientemente de que si se puede ver o no se puede ver la violencia, pues esta va a cambiar. Que en algunos casos la violencia puede ser visible, por ejemplo, que un marido le pega a la mujer y le hizo un moretón en el ojo, pero que otras veces la violencia no es visible y que también la violencia va a depender mucho de tu estado o nivel económico, que quizá los que tienen mayor riqueza pueden ocultar más la violencia, no es que la tengan o no la tengan. Entonces, si te das cuenta, es sumamente importante aprender a citar y a poner tus referencias bibliográficas para evitar que digan que tu trabajo es plagio y así tengas un trabajo auténtico. Ahora veamos la parte práctica de lo que te he enseñado hasta ahora. Con base a mi esquema preescritura, busqué información de obras que hablen de la violencia de género y del feminicidio. Las diferentes obras que encontré, la verdad no me fueron del todo útiles.
ya sea porque se enfocaban al campo del derecho, o bien porque no contenían los elementos que yo buscaba analizar. Pero en una consulta pude encontrar dos obras: Topología de la violencia, del autor Shull Han, y Sobre la violencia, de la autora Hannah Arendt. Estas obras abordan desde diferentes perspectivas el problema de la violencia, por lo que podemos ver aquí que hay otro tema que puede ser investigado y convertido en un texto académico. Imaginemos que alguien ve estos dos libros y dice: oye, podría yo hacer un análisis de la violencia, pero desde el punto de vista de Han y Arendt, haciendo una comparación. Este tema puede ser desarrollado en otro momento, pero por el momento lo que buscamos es otra cosa. Nosotros, con la reflexión que hacen estos autores sobre la violencia, nos proponemos hacer un análisis de la violencia de género y feminicidio y aplicarla a nuestro contexto, México. Como te puedes dar cuenta, nuestra investigación será innovadora porque abordamos un tema que representa un problema y lo analizamos bajo la perspectiva de dos teóricos. ¿Recuerdas lo que vimos en el video pasado sobre cómo generar una idea para que un tema pueda ser abordado en un texto académico? Que las ideas deben de apasionarnos, intrigarnos, motivarnos. Pues en este ejercicio es sumamente importante, ya que leer dos obras para hacer un ensayo requiere de ese entusiasmo. Por eso cuida bien qué temas has de elegir, no sea que después te aburra el tema y lo dejes a un lado. A continuación te muestro las citas que he tomado después de leer estas dos obras. Estas me van a servir al momento de redactar mi ensayo, pero no olvides que aún no llegamos a la redacción, seguimos en el paso de la investigación. De la obra Topología de la violencia, las citas que hemos considerado oportunas y que ya empezamos incluso a reflexionar porque estamos leyendo el libro son las siguientes. La violencia solo es proteica. Su forma de aparición varía según la constelación social. Antes de la modernidad, la violencia era omnipresente y sobre todo cotidiana y visible. La violencia y su puesta en escena teatral son parte esencial del ejercicio de poder y dominación. En vez de mostrarse con ostentación, la violencia se esconde pudorosa, aún así sigue exponiéndose. El castigo racionaliza la venganza y previene su incremento imparable que la hace tan destructiva. La microfísica de la violencia se despliega en una relación de tensión entre el ego y el otro. El ejercicio de la violencia incrementa la sensación de poder. No toda influencia externa desconocida es violenta. En el momento en que yo la consiento y la incorporo en mi comportamiento, es decir, que establezco una relación con ella, deja de ser violencia. Me conduzco con ella libremente, la afirmo como contenido de mí mismo. La violencia es ese desgarro que no da lugar a ninguna mediación ni reconciliación. La violencia roba a sus víctimas toda posibilidad de actuación. Ni la violencia ni el poder son capaces de dejar ser al otro, son intentos de neutralizar la otredad del otro. De la obra sobre la violencia de la autora Hannah Arendt, las citas que tomamos para hacer nuestro futuro trabajo de texto académico son: la violencia puede ser justificable, pero nunca será legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuando más alejada en el futuro del fin propuesto. El poder no necesita justificación, siendo que es inherente a la verdadera existencia de las comunidades políticas. Lo que necesita es legitimidad. Cuanto más grande sea la burocratización de la vida pública, mayor será la atracción de la violencia.
En una burocracia no hay nadie con quien discutir, con quien presentar agravios o sobre quien pueda ejercerse las presiones del poder. Se ha dicho a menudo que la impotencia engendra la violencia. La pérdida de poder se convierte en una tentación para reemplazar al poder por la violencia. La bibliografía o las referencias bibliográficas aquí la tienen, es Aren 2006 sobre la violencia de España, Ciencia Política, Alianza Editorial, Schulhan 2016, Topología de la Violencia en Madrid por la editorial Herder. Ya tengo mis obras fuente, ya tengo a mis autores que reflexionan sobre la violencia, ya tengo varias citas que me van a permitir a mí desarrollar mis ideas y analizar el problema de la violencia de género y feminicidio. Con estas citas podré entrar en diálogo con los autores y, repito, desarrollar mis ideas y analizar el problema de la violencia de género y feminicidio en México. Hoy aprendimos algunos pasos para investigar sobre obras. Estos pueden ser aplicados en obras como lo fueron los libros, pero también pueden ser aplicados en revistas, artículos o páginas web. Espera el próximo video donde te daré unos tips para investigar en internet. Por eso, no olvides suscribirte y darle like a este video. Así no te perderás del próximo video cuando lo subamos. Antes de redactar nuestro trabajo, será necesario consultar nuestro esquema preescritura, ya que debemos modificarlo. ¿Por qué? Porque, como te puedes dar cuenta, ahora contamos con más elementos para poder escribir nuestro texto académico, porque ya hemos investigado. ¿Recuerdas cómo era nuestro esquema preescritura antes de la investigación? Porque ahora este es el esquema preescritura después de la investigación. Ambos no olvides que son preescritura. Ya está mejor estructurado los elementos que quiero abordar en mi texto académico con el que te estoy enseñando en este pequeño curso de redacción de textos académicos. Sigue siendo mi tema el feminicidio, pero va a ser desde un análisis de la violencia de género y feminicidio. Ya puedo vislumbrar la introducción y las conclusiones, pero estos puntos no olvides que son los últimos que se tienen que redactar en un trabajo. Tanto la introducción como las conclusiones van al final. Pero en este esquema preescritura yo ya puedo visualizar que en mi introducción yo podría empezar mi introducción con algún caso de violencia de género para llamar la atención, para que mis lectores digan: órale, si hay un problema sobre violencia de género y feminicidio, quiero leer este ensayo. Puedo empezar ahí, por eso lo pongo aquí como un caso de violencia de género, pero también este caso de violencia de género a mí me va a dar un contexto específico, que estamos hablando de la violencia de género y feminicidio en México. En la misma introducción yo podría plantear el problema, que la violencia de género y feminicidio es poco abordado, porque fue una de las limitantes con las que me encontré cuando hice la investigación de los antecedentes. El desarrollo de mi tema tendría que consistir en conceptualizar, es decir, definir de una mejor manera qué es violencia de género y qué es feminicidio, porque, como dijimos en esta pequeña investigación, estos conceptos no son del todo claros. Y tendríamos que definir cuál es la relación entre la violencia de género y el feminicidio. Como hablábamos del contexto, nosotros tenemos que desarrollar en México en concreto la violencia de género y feminicidio, cómo se manifiesta. De manera general, ya hemos estado leyendo los libros y hemos investigado, nos podemos dar cuenta que en México pareciera que no hay justicia para las víctimas de violencia de género o feminicidio. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos por qué no se hace justicia. Y nosotros tenemos el supuesto, es una hipótesis. Tendríamos que analizar en este ensayo si sí esa hipótesis sería válida, que no hay justicia porque bien hay algún vacío legal por ahí, o bien porque hay burocratización. ¿Recuerdas las citas que te puse, que saqué de mi lectura?
Hannah Arendt hablaba de la burocratización. Esta idea de la burocratización para el desarrollo de mi ensayo lo voy a relacionar con lo que dice Hannah Arendt. La actitud minimizadora quiere decir que a nivel social muchas veces minimizamos este problema, ya sea normalizándolo con prejuicios o no afrontando el problema. Esta actitud minimizadora puede provocar que no se le haga justicia a las víctimas, o bien la indiferencia del público. Dentro de las diferentes investigaciones que estuvimos haciendo para este video, encontramos también algo llamado el día naranja, que cuando te enseñe a hacer el ensayo, verás que lo voy a mencionar. También con la lectura vimos que hay una relación de la violencia con el poder. Y esto respondería a la pregunta ¿por qué se genera la violencia de género? También podemos nosotros por fin ver la relación de la violencia de género con el feminicidio, porque la violencia de género o la violencia es el primer escenario del feminicidio, y que desgraciadamente muchas veces parte de la violencia de pareja. El poder que tiene que ver una relación con la violencia muchas veces minimiza a la persona. Hay un dominio hacia el otro. Como te puedes dar cuenta, el desarrollo de mi ensayo abordará cada uno de estos puntos. Las conclusiones a las que yo llegue tendrían que ver con mis argumentos. Todavía no tengo claras las conclusiones, y es evidente por qué, porque todavía no estoy escribiendo mi ensayo. Las conclusiones y la introducción van al final. Pero lo que ya puedo ver de las conclusiones es que sí o sí tengo que conceptualizar el problema de la violencia de género y feminicidio, porque decir violencia de género es cualquier agresión hacia una persona por el simple hecho de pertenecer a un género, feminicidio, matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, pues parece que no dice nada, o al menos no es del todo claro como uno supone. En este esquema preescritura yo ya puedo empezar a poner mis argumentos o la conclusión de mis argumentos. No olvides, y esto es sumamente importante, el ensayo es un texto argumentativo, por lo tanto debe de tener argumentos. Yo voy a hacer un ensayo de la violencia de género y feminicidio y tengo que tener claros los argumentos que me van a permitir a mí abordar este tema. Pongo 3, quizá aumentan o disminuyen después, no olvides que estos esquemas solamente son una guía antes de escribir o de la escritura. Mi primer argumento es que la violencia de género y feminicidio son un problema que debe de ser atendido. Mi segundo argumento es que minimizar este problema solo lo va a perpetuar, y aquí tenía yo ya las formas de minimizarlo. Esta parte del desarrollo de mi investigación o de mi ensayo es sumamente importante porque tengo un argumento que sostiene que si nosotros minimizamos el problema de la violencia de género y feminicidio solo lo vamos a perpetuar. Y el tercer argumento o la conclusión del tercer argumento es que la violencia no desaparece, que va a cambiar de un plano visible a uno invisible. Esto quiere decir que aunque ya estamos en un año o en un siglo en el que pensamos que el machismo se ha acabado y que la violencia ha desaparecido, pues no es cierto. Muy probablemente la violencia sigue siendo violencia, solamente que ahora de forma invisible. Quizá antes era más evidente la violencia física, pero ahora quizá estamos con más problemas de la violencia psicológica o emocional. Y este es mi esquema preescritura después de la investigación. En este video, como te puedes dar cuenta, te he enseñado sobre el paso de la investigación para la redacción de un texto, que puede ser cualquier tipo de texto, pero para un ejemplo claro, vamos a hacer un ejercicio con un ensayo. ¿Estamos ya listos para escribir? Formando la red. Ya he visto tus videos. Ahora dime, ¿estoy listo para poder escribir? Quizá no, porque tendrías que ver qué tanto de redacción y ortografía sabes. Si no, te recomiendo que tomes un curso rápido sobre redacción y ortografía antes de que te animes a escribir. Quizá es importante que sepas qué es un párrafo y cuáles funciones son las de los párrafos, que es la estructura base en cualquier texto. Cualquier persona que quiere escribir debe de tener sumamente claro los tipos de párrafo y sus funciones, para que su trabajo tenga una excelente estructura. También la persona que va a escribir un texto académico pues debe de saber
cómo se escribe ese texto académico, porque no es lo mismo escribir una reseña que un resumen o una relatoría, que un artículo científico o que un ensayo. Repito, nosotros vamos a hacer un ejercicio de ensayo para que aprendan cómo escribir este tipo de textos académicos, o una de las formas de escribir este tipo de textos académicos, porque no quiere decir que sea la única, y bien la tesis. Es decir, que la persona que quiere escribir un texto académico debe de conocer las partes que compone este texto académico, los elementos que debe de llevar. Sin embargo, en este curso general te he dado algunos pasos previos a la escritura. ¿Recuerdas cuáles eran? Paso número 1, elegir el tema, y debes de saber cuáles son las formas en las que podemos inspirarnos para tener un tema. Paso número 2, delimitar bien el tema. Cuando tú delimitas bien el tema, va a depender también del tipo de texto que vas a hacer, porque no es lo mismo tener un tema delimitado para un ensayo que para un resumen, por ejemplo. En el resumen es un texto académico muy diferente. O por ejemplo, no es lo mismo tener un tema delimitado para un artículo no científico, solo un artículo, que para un ensayo. Por ejemplo, alguien puede decir, yo quiero hacer, me llama la atención el tema de... a ver qué se me ocurre para decirles, me llama la atención el tema de los signos zodiacales. Vale, pero paso número 2, delimita tu tema. ¿Qué de los signos zodiacales te llama la atención? Ah, pues no, nada más saber qué son los signos zodiacales, cuáles son y ya. Ah, vale, sí se puede que tomes eso, pero no te va a servir para hacer un ensayo, no te va a servir para hacer una tesis. Quizá te sirve para hacer un artículo o hacer una columna en algún periódico, donde tú presentas qué son los signos zodiacales, cuáles son. Para un ensayo tendrías que delimitarlo de diferente manera, porque no olvides que el ensayo es un texto argumentativo. Tienes que argumentar. No quiere decir que entonces no sirve el tema de los signos zodiacales. Sí, tú podrías hacer un ensayo que aborde, por ejemplo, quieres analizar cómo las creencias de los signos zodiacales influyen en relación con el tema de la personalidad en psicología, por ejemplo. Entonces tú ya haces un ensayo de que la personalidad o los rasgos de personalidad que manejan los signos zodiacales pueden ser estudiados o analizados. Entonces ten cuidado, no quiere decir que de cualquier tema podemos hacer un ensayo o una tesis. Los temas los podemos abordar, pero va a depender del texto académico que queremos redactar. También vas a estar listo para escribir hasta que tú sepas concretamente qué es una introducción y una conclusión. Y no olvides que estas van al final de nuestro texto. Además de otras estrategias que te pueden servir para tus textos académicos, que lo pueden fortalecer, como lo son hacer una entrevista, alguna encuesta, entre muchos otros. Gracias por ser parte de Formando la Red. No olvides suscribirte y darle like a este video. No te pierdas nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Chao, chao.